Ahora sí vamos a empezar, y es en relación a Jesús. Y si esto que vamos a revisar hoy no es algo que está pero bien arraigado en nosotros, esto va a ser un obstáculo para que podamos disfrutar de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque las personas que no tienen esto o tienen un concepto equivocado de quién es Jesús, las personas estas no pueden disfrutar, es imposible que disfruten de la voluntad de Dios. Por más que conozcan la Biblia, por más que sepan. La semana pasada decíamos que no se trata solo de conocer la Biblia, sino se trata de realmente experimentarla, hacernos uno, no solamente recibir un conocimiento del Logos, pero sino que sea un rema, que sea una revelación, que sea una unión con nosotros. Y vamos a hablar de los aspectos de Jesús. Sí, algo que no ha cambiado jamás y jamás va a cambiar es que Jesús es Dios. Y hoy no les voy a enseñar a eso, en relación a eso, pero Jesús es Dios. Y quiero que sepan eso, que Jesús es Dios. Jesús ha sido desde el principio Dios y jamás ha dejado de ser Dios. Jesús es Dios, ha sido Dios y jamás ha dejado de ser Dios. No voy a leer, pero pueden tomar nota. En el libro de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. Y Jesús es Dios, ha sido Dios, va a ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Es lo mismo, yo, desde que nací, soy Ramiro, y nunca voy a dejar de ser Ramiro. Pero a medida que va transcurriendo mi vida, sin dejar de ser Ramiro, voy ocupando diferentes funciones, diferentes responsabilidades. En un momento me convertí Ramiro esposo, en otro momento me convertí Ramiro padre, y en otro momento Ramiro maestro, y así sucesivamente, pero sin dejar de ser mi esencia. Muchas veces para ser Ramiro esposo tengo que olvidarme de ser Ramiro padre, pero cuando estoy actuando como Ramiro esposo no he dejado de ser Ramiro padre. Solo que en el momento que estoy actuando como esposo no soy padre. Y viceversa. Ahora con ustedes soy Ramiro maestro, pero no he dejado de ser Ramiro esposo, Ramiro padre. Sigo siendo Ramiro padre, Ramiro esposo, pero ahora estoy actuando en calidad de maestro. Yo no podría enseñarles aquí en calidad de esposo, porque no podría relacionarme con ustedes como si ustedes fueran mi esposa. ¿He dejado de ser esposo? No, sigo siendo. Pero en el momento en el que estoy actuando con otra cualidad que tengo. Entonces, que Jesús es, ha sido y va a ser siempre Dios. Pero también ha habido una época en la que Jesús, siendo Dios, no podía actuar como Dios. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo, siendo yo Ramiro esposo, cuando estoy en mis funciones de maestro, no puedo actuar como esposo, no tengo autoridad para actuar como esposo, ¿verdad? Yo no tengo sobre ustedes la autoridad y la responsabilidad que yo tengo con Doris. Yo no tengo con mis hijos la autoridad y la responsabilidad que tengo con Doris. Y yo no tengo la responsabilidad y la autoridad que yo tengo con mis hijos, con Doris. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Entonces, sin dejar de ser lo que soy, pero cuando estoy yo presente en diferentes épocas o etapas de mi vida, tengo que actuar bajo una diferente característica de lo que yo soy. ¿Sí me entiendes? Jesús es Dios, ha sido Dios y nunca va a dejar de ser Dios. No es otro Dios, es Dios. Es el Dios, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Pero Él es Dios, no hay otro Dios. Pero Jesús ha tenido una época en su vida en la que siendo Dios, ojo que estoy diciendo que siendo Dios, no dejando de ser Dios, siendo Dios, dejó de depender en sus atributos de Dios y comenzó a actuar e interactuar con su ambiente dependiendo con otra de sus características. Y esa es la que les quiero enseñar hoy, las que quiero revisar. A lo mejor no estoy enseñando, pero estoy revisando. Me estoy refiriendo a la época en la que Jesús
se hizo carne, tomó el cuerpo de un ser humano. En esa época, que fueron 33 años y medio más o menos se estipula, Jesús, siendo Dios, tomó la característica de un ser humano. Y en su característica de ser humano, él seguía siendo Dios, pero a partir del momento que Jesús fue de una manera milagrosa y sobrenatural concebido en el vientre de María, a partir de ese momento, Dios, que es Jesús, dejó de depender de sus cualidades y capacidades de Dios, como Dios, perdón. Y a partir de ese momento de la concepción hasta la resurrección, Jesús, siendo Dios, solamente dependía de su naturaleza humana. No dejó de ser Dios, pero él no dependía ni usaba absolutamente ninguna característica de Dios. Y ahora les explico. Entonces vamos primero a revisar, para poner un poco de ingredientes a esta sopa, Números 23. Como nota, ya hemos revisado, no lo hemos leído, pero les he mencionado Juan 1 para sus notas, para que revisen Juan 1 en adelante. Ahora Números 23, en Juan 1 determinamos que Dios, Jesús es Dios, Dios es Jesús, ha sido, siempre va a ser y nunca va a dejar de ser, ¿ok? En Números 23 dice algo muy interesante. Voy a leer desde el 18 en adelante. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Y eso es lo importante, el verso 19. Dios no es hombre. Y aquí no está diciendo Dios no es ser humano. Jesús todavía no se había hecho carne. Dios no es ser humano para que mienta. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Dios no miente. Primero, Dios no miente. Es imposible que Dios pueda mentir. ¿Sí? Segundo, dice, ni hijo de hombre, o sea, tampoco es un producto de un ser humano para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. La palabra arrepentir, ya saben que es simplemente cambiar de manera de pensar. Dios no cambia de manera de pensar. Quiere decir en otras palabras que Dios no cambia. Si no miente, no se arrepiente, no cambia. Él dijo y hará. Lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Lo que ha prometido, va a hacer. Y obviamente, ¿se acuerdan? Nosotros ya no vivimos en las promesas de Dios, esperando las promesas de Dios. Nosotros ahora vivimos con todas las promesas cumplidas, porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él amén. ¿Sí? Él habló y no lo ejecutará, dice, o sea, como pregunta. O sea, sí, Dios habló y Él va a ejecutar lo que dijo. Dice, he recibido la orden de bendecir y Él dio bendición y no podré yo revocarlo. O sea, ningún ser humano puede cambiar o revocar lo que Dios ha dicho, la bendición de Dios. ¿Estás de acuerdo? En Romanos 11:29 dice algo parecido. Me imagino que Pablo empezó a citar este verso. En 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, o sea, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha decretado de ti y de todo ser humano, es irrevocable. Eso no puede cambiar, ¿ok? Ahora, obviamente Dios ha decretado ya
y ha dado dones a cada persona individualmente. Esto podría sacar y decir, bueno, pero esto está hablando de personas individuales. Sí, pero también ha dado y ha decretado cosas Dios de la humanidad entera. ¿Ok? Una de las cosas importantes para entender esto que Dios ha decretado para la humanidad, ¿sí? Y esto no es específico para Ramiro Suárez, para Ramiro Ojeda, para Francisco o para Esaú. Esto es para todos, ¿sí? En Génesis 1, cuando Dios o la Biblia aquí, Moisés está redactando el resumen de lo que había pasado en el periodo de creación y formación, ¿sí? Que ya sabemos que en los 6 días no todo fue creación, fueron creadas unas cuantas cosas y de ahí en adelante todo fue el proceso de formación. Y ahora nosotros estamos no en un proceso de creación, pero simplemente de seguir transformando y formando lo que ya fue creado, ¿sí? Después de que Dios creó lo básico, ya no fue nada nuevo fue creado, todo ya fue transformado y formado. Aún el cuerpo del ser humano, dice, fue formado del polvo de la tierra. Pero cuando Dios estaba creando, sí estaba haciendo un proceso de creación, algo que no existía, algo que existe. Cuando Dios estaba llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Se acuerdan de ese video cuando hablamos de las características de Dios, que lo deben revisar? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y en ese proceso de Dios llamando las cosas que no son como si fueran, está creando por primera vez al ser humano, a la humanidad entera. En este momento, cuando Dios está creando a la humanidad entera, inclusive antes de esto, porque dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía, Dios está creando a través de darle vida, llamando las cosas que no son como si fuera, pero ya eran en su corazón. Y en este momento Dios habla lo siguiente, y empieza a hablar consigo mismo, ¿sí? Entonces hagamos, dice hagamos. ¿Por qué está hablando de 3? Pero hagamos en plural, porque está hablándose a sí mismo, está hablándole al Espíritu Padre, el Hijo, ¿sí? Hagamos, ¿quién? Espíritu Padre, Hijo. El Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y Dios Padre es Dios, los 3 en uno. En ese momento estaba Jesús ahí, en calidad de Hijo, en Dios, siendo Dios. Eso es lo que dice Juan 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre o al ser humano o a la humanidad, ¿ok? Hagamos a la humanidad, ¿ok? En este momento Dios ya existía. ¿Estás de acuerdo conmigo? En este momento Jesús ya existía. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios son uno y son eternos. No tienen ni principio ni fin. ¿Sí? Pero Dios, cuando está creando al ser humano, ellos ya existían. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, primero, crea algo que no existía, el ser humano a la imagen de Dios. De acuerdo a nuestra semejanza, le da identidad y le da algo físico. Le dice, va a ser semejante a nosotros. Imagen es que va a tener las mismas cualidades que nosotros sin ser Dios. ¿Ok? Y semejanza, que se va a asemejar a alguien, va a ser igual, entonces le da una característica física. Entonces puedes saber que Dios no tiene forma de mono o forma de... No, Dios tiene forma de un ser humano. Y Jesús vino a confirmar eso, porque dice en un lugar, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Entiendes? Entonces nos da una imagen, primero características, lo que tú puedes hacer, lo que tu esencia, y luego esa esencia la pone en algo físico que es la semejanza. Le está creando los planos, los blueprints en inglés, o el plano, las especificaciones del ser humano. ¿Ya? Entonces, imagen de Dios, semejanza a Dios. Imagen, que es lo que eres, tus cualidades, y esas cualidades tienen una forma igual a Dios. Entonces, tú eres igual a Dios no solamente por dentro, sino por fuera. ¿Ok? Eso es lo que dice Dios al ser humano. Punto y coma. ¿Para qué?
este ser humano va a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los cielos, sobre las bestias, sobre todo animal que se arrastra, sobre la tierra. El ser humano tenía que ser la autoridad. Señorear es autoridad. No existe otra autoridad superior en la tierra, en la creación, que lo que ahora Dios está creando, que es la humanidad. ¿Ok? Y Dios aquí nos dice, bueno, ellos van a ser superiores, pero yo tengo la última palabra. Dios delega en este verso, al principio, antes de que empiece el partido, Dios delega toda su autoridad. Hasta antes del verso 26, el que tenía la autoridad sobre toda la creación era Dios. En el verso 26, Dios hace un traspaso de su derecho de autoridad legal y le dice, a partir de este momento, tú, ser humano, tienes la autoridad sobre esto. Y ni yo puedo meterme sin tu consentimiento. A partir de ese momento, el ser humano. Y luego el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, los creó varón y hembra. Entonces, primero declara, luego los crea, porque su palabra cumple con su propósito, ¿sí? Dios habla, y dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre, su palabra sale de su boca, y no vuelve al vacío, sino cumple con su propósito, dice. ¿Cuándo cumple con su propósito? En el verso 27. Porque dice ya, y Dios creó, o sea, la palabra de Dios creó al hombre. Ya el hombre existiendo en el planeta, y les dice, y ahí el 28 es la clave, también otra clave, dice, los bendijo. ¿Qué hace? Deposita de su poder sobre el ser humano. Porque el ser humano no hubiera podido señorear, y no podría señorear, no podría ser la autoridad máxima en esta creación, si no tuviera poder. Entonces Dios dice, el que tiene poder sobre esto soy yo. Entonces yo te delego y te doy mi poder. Por eso dice, lo primero es bendición, es la poder, es el poder de Dios. Dios deposita su poder en el ser humano en ese momento. Porque sin esa bendición, que es el poder de Dios, puedes poner ahí, ¿no? Bendición igual el poder de Dios. Entonces pero Dios, al entregar la bendición al ser humano, no estaba perdiendo nada. Porque eso es lo que generalmente se dice, bueno, si yo te entrego algo, a lo mejor voy a perder. No. Dios, al entregarle al hombre la bendición, al darle, no estaba perdiendo, no estaba dejando de ser Dios. Solo que Dios estaba confiando en sí mismo, que su palabra iba a cumplir con su propósito. Entonces, ¿qué hace? Dice, lo bendice al hombre, le da el poder de Dios sobre el ser humano. ¿Para qué le estaba dando Dios el poder al ser humano? Para que el ser humano pueda gobernar, pueda señorear. Porque sin esa bendición, sin ese poder, el ser humano no es nada. Ahora, aunque el ser humano recibe y ha recibido la bendición de Dios, el ser humano puede tomar la decisión de no depender de esa bendición. ¿Ok? Y por eso es que siempre Dios dice, bueno, te he puesto delante de ti dos caminos, el de la vida, el de la muerte, el de la bendición, el de la maldición. Escoge tú. ¿Sí? Y como sabes la historia, Adán escogió. ¿Sí? Entonces dice, los bendijo. Después de bendecirlos, les dice, otra vez, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y ¿llenen qué? La tierra. Primero le da autoridad sobre toda la vida animal y vegetal. Y luego le dice, llenen la tierra completa, toda la tierra, todo el planeta. ¿Y dónde vivimos? En la tierra, en este planeta que se llama Tierra. Llenen la tierra, dice, y no acaba ahí. Y júzguenla, o sojúzguenla, o ustedes son la autoridad de lo que pasa. En otras palabras, llenen la tierra y mantengan el orden en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad de llenar la tierra? Y no solo llenarla, sino mantener el orden. Yo, el ser humano. Señoreen, o sea, ustedes son la máxima autoridad. Otra vez le repite, sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los cielos, sobre las bestias, sobre todo lo que se mueva. Sobre todo. Y luego le explica cómo funciona el proceso de multiplicación. Le dice, he aquí que les he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, todo árbol que es bueno, el fruto, todo será para comer. Todo. Tú puedes comer lo que sea.
Solamente que tú pones autoridad, tú pones las reglas del juego. Aquí está esto, está todo nuevo, todo perfecto. Tú decides cómo usarlo o cómo no usarlo. Tú decides si lo vas a usar bien o decides si lo vas a usar mal. Ahora, si no sabes, porque obviamente Adán no sabía, pues dice, el que no sabe pida sabiduría, que Dios te la dará, ¿verdad? Pero ya el poder de Dios estaba sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, Dios había delegado toda su autoridad a un ser humano. Toda, absolutamente toda. Y a partir de ese momento, Dios podía interactuar con la creación, con el ser humano y con todo lo que Dios había creado, sola y exclusivamente a través de un ser humano. ¿Me entiendes? Dios no podía milagrosamente o arbitrariamente hacer las cosas. ¿Sí? Para cambiar. Como podemos ver, el ser humano pierde el control. O sea, en los primeros 1000, 2000 años y dice incluso en el libro de Génesis que Dios dice, wow, me arrepiento haberlos creado. Pero has dicho que Dios no se arrepiente, no, lo que está diciendo es aquí, me duele haberlos creado para que estén en este sufrimiento. Y ahí es donde la primera vez que Dios recorta la vida natural del ser humano. El ser humano, si tú lees los primeros capítulos de Génesis, dice que Adán vivió 937 años o algo así. Matusalem, 968 o 63 años, no sé. Vivían mucho tiempo, pero el ser humano tenía que haber vivido eternamente bien. Pero a raíz de haber perdido el control, la vida natural se recortó. Y luego Dios, en el capítulo 6, dice, bueno, serán los días del ser humano 120 años, para que no tenga que vivir eternamente en ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tenía la humanidad la manera de mejorar por sí solos. Desde el principio, el plan de Dios y la intención movido por el amor que Dios tiene y ha tenido por la humanidad, Dios ha querido arreglar esto, pero no podía. No podía solo. Y su plan, el plan que Dios tenía para arreglar, comienza ahí mismo en Génesis. Antes de que el ser humano coma el fruto prohibido, entre comillas, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí el capítulo 2 de Génesis. No está hablando de que estaba solo, porque el ser humano no estaba solo. El ser humano tenía a Dios, porque dice que Dios pasaba tiempo con él, estaba en su presencia. Oh, es que no tenía mujer. No, dice que varón y hembra los creó en uno. Varón y hembra los creó. No era el problema de que, pero es que no tenía otros seres humanos. No, no ese era el problema. Cuando Dios dice en la Biblia, el hombre no es bueno que esté solo, y busquen esto como tarea, lo que está hablando es que no es bueno que el hombre piense que esté solo. El hombre no estaba solo, pero el hombre pensaba que estaba solo. Y esa idea de pensar que estaba solo lo hacía pensar que estaba, en otras palabras, que estaba separado de Dios. Y cuando un ser humano piensa que por algún motivo, esto es para tu Facebook, cuando un ser humano llega a pensar que por algún motivo, cualquiera sea el motivo, está separado de Dios, ojo que la clave aquí es piensa, no quiere decir que esté literalmente separado de Dios. Cuando un ser humano piensa por cualquier motivo que está separado de Dios, es el principio de su muerte. Es el principio de la muerte. Entonces Dios se da cuenta que el ser humano empieza a pensar que está separado de Dios. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, o que piense que está solo, que piense que está separado de Dios. Tengo que arreglar esto. Dios toma la responsabilidad. No era Dios que le había hecho pensar al hombre que estaba solo. El ser humano solito piensa, ¿sí? Pero Dios toma la responsabilidad y dice, yo voy a arreglar esto. Pero obviamente no puedo arreglar porque yo no tengo autoridad de ir y arreglar esto. No puedo manipular el pensamiento del hombre. Y ahí es donde dice, le haré
una ayuda idónea. Oh, entonces la mujer, no estaba hablando de la mujer. La mujer no vino a ayudar al hombre. Pues se puede decir, bueno, tú eres mi ayuda idónea. Bueno, sí, nos complementamos, pero mi mujer, mi esposa, no está para ayudarme. ¿Cómo que no está para ayudar? No está para ayudarme. Ella está para disfrutar la vida al igual que yo. Ella está para disfrutar la vida al igual que yo, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Pero esa ayuda idónea, cuando empiezas a determinar que alguien es tu ayuda, automáticamente has dicho que ese alguien es inferior a ti. Y yo lo he dicho, es mi ayuda idónea, porque estúpidamente así se me había enseñado. La mujer no es ayuda de nadie. La mujer es un ser humano con los mismos derechos y las mismas obligaciones que otro ser humano, en este caso el hombre. Y si en todo caso vamos a hablar de ayuda, es el hombre quien tiene que morir por la mujer. Entonces, Dios dice, voy a hacer una ayuda idónea, que la ayuda idónea no es la mujer, sino lo que iba a venir de la mujer. Lo que iba a venir de la mujer era la ayuda idónea. Hablando proféticamente de la concepción inmaculada en María, dando a luz a Jesús. Jesús haciéndose carne iba a ser esa ayuda idónea, el que iba ahí sí Jesús se hace inferior a nosotros para venir a ayudarnos, a servirnos, muriendo en la cruz para mostrar la verdadera voluntad del Padre. ¿Me entiendes? Entonces, la mujer no es la ayuda idónea, es Jesús la ayuda idónea, que iba a venir a través de una mujer. Porque si realmente analizas lógicamente que dice Dios no es bueno que el hombre esté solo, estaba con la mujer en uno y los separa, o sea, ahora va a estar más solo que nunca. ¿Sí o no? No, pero era que él, a través de esta división y de la mujer, iba a traer a Jesús. Estaba proféticamente hablando, declarando desde el principio el final. ¿Sí? ¿Y por qué hace esto? Porque te digo otra vez, el hombre tenía el problema de pensar que estaba separado de Dios. Y ese es el problema que tiene ahora todo el ser humano. Llegamos a pensar de alguna manera que hay algo que nos está separando de Dios, cuando la verdad es que no estamos, no podemos. Es imposible que alguien esté separado de Dios. Es imposible. Y entonces Dios dice, ok, yo voy a arreglar este problema. Voy a ir y voy a mostrarles tangiblemente que yo estoy y he estado ahí con ellos por siempre. ¿Ven? Y dice, le voy a hacer la ayuda idónea, que es él mismo haciéndose carne a través de un cuerpo humano. Porque Dios no podía de otra manera arreglar el problema. No podía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podía arreglar los problemas? Porque había entregado sus derechos legales a un ser humano. A un ser humano. ¿Sí? Y entonces viene Jesús. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Ok, en ese verso dice, ¿Dios dejó de ser Dios al hacerse carne? No, Dios se hizo carne. Jesús, siendo Dios, se hizo ser humano. Cuando Jesús se hace ser humano, ¿es Dios? Sí. Cuando Jesús se hace carne, ¿es ser humano? ¿Es ser humano? Sí. ¿Ha dejado de ser Dios? No. No ha dejado de ser Dios. Ahora, del momento de la concepción hasta la resurrección, Jesús siendo Dios, ojo lo que estoy preguntando, del momento de la concepción, porque ahí es donde empieza la vida de Jesús en la carne. La vida de Jesús, ya lo he dicho, tienen que tener en cuenta, no comienza el día de Navidad, cuando nació. La vida de Jesús es en la concepción. Cuando María dijo, hágase conforme a tu voluntad. ¿Quién le dio la autoridad?
un ser humano. Ahí tengo un video de eso, pueden ver. María dice, se hace el concepto, y del momento de la concepción hasta la resurrección, Jesús, siendo Dios, ¿podía hacer algo? Jesús, del momento de la concepción hasta la resurrección, ¿ok? Que fueron más o menos 33 años y medio. En esa época, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, Jesús podía hacer algo como Dios. Si Jesús, siendo Dios, porque nunca ha dejado de ser Dios, o sea, eso quiero que quede claro. Si Jesús, siendo Dios, de la concepción a la resurrección, hubiera hecho algo en calidad de Dios, estaría mintiendo, se estaría arrepintiendo y estaría violando su propia palabra. Y Dios no se arrepiente y no cambia y no miente. Así que si tú eres una de esas personas que piensa que Jesús hizo algo en esos 33 años porque era Dios, lo que estás diciendo, y no lo dices directamente porque eres un hipócrita, es simplemente que Dios es un vil mentiroso. Dios no podía salvar al mundo como Dios, porque era un ser humano quien tenía que salvar al mundo. Tenía la capacidad, pero no el derecho legal. ¿Entiendes? Pero si Dios lo hubiera hecho como Dios, Dios estaría rompiendo su propia palabra, estaría mintiendo y estaría cambiando lo que Él mismo ha establecido. ¿Sí? Si Dios hubiera sanado, si Jesús hubiera sanado a alguien cuando estaba en la tierra, porque era Dios, estaría mintiendo. Si Dios hubiera levantado a Jesús de la muerte porque era el Hijo de Dios o porque era Dios, Dios estaría mintiendo. ¿Por qué es que Dios levantó a Jesús de la muerte? Y voy a leer más Filipenses 2:9. Dice, la pregunta es, ¿por qué Dios levantó a Jesús de la muerte? ¿Lo levantó porque era Dios? ¿Lo levantó porque era el Hijo de Dios? ¿Lo levantó porque... ¿Por qué? ¿Cuál Dios también lo exaltó, lo levantó a lo sumo y lo dio y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ojo, se confiesa que Jesús es el Señor no para salvación, sino para la gloria del Padre. Ojo, es otro tema. Pero si vas más arriba, antes de eso, antes de dar el testimonio de por qué Dios lo levantó, que Dios lo levantó, el verso 5 dice, haya en ustedes también el sentir que hubo en Cristo. Dice, ustedes también hagan y piensen lo mismo que pensaba Cristo. Ahí está por qué. Cristo dice, siendo en forma de Dios, ¿cuándo era en forma de Dios? Siempre. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, en esta vida, sus características de Dios no le servían para nada. Desde el momento de la concepción hasta la resurrección, sus atributos de Dios, los atributos que Jesús tenía de Dios, siendo Dios, no le servían para nada. Eso es lo que está diciendo ahí en ese verso. Como no le servían para nada, pues no los podía usar. Dice, sino que se despojó de sí mismo. ¿Dejó de ser Dios al decir que se despojó de sí mismo?
No, no dejó de ser Dios. Es como ahora, yo cuando estoy aquí enseñándoles, yo no estoy preocupado en ser esposo o en ser padre. Yo no estoy pensando en mis hijos, yo no estoy pensando en mi esposa, yo no estoy pensando en qué voy a hacer o mis responsabilidades de padre o de hijo o de esposo. Me he despojado, me tengo que, para ser un buen maestro, muchas veces me tengo que despojar de esa idea, de esa mente, de esa manera de pensar, porque tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer. Y Jesús, desde la concepción hasta la resurrección, tuvo que olvidarse, no dejar de ser, pero olvidarse lo que era como Dios y enfocarse en ese ser humano perfecto que Él era. A través de lo que el Padre le decía a Él mismo de quién era. Cuando Jesús oraba y se comunicaba con el Padre, no era para decir, papito, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas en el cielo? Bien, ¿me extrañas? Sí, te extraño, hijo, pero bueno, ya nos vamos a ver pronto. No. Él iba y decía, papá, enséñame cómo es un ser humano. Porque en ese momento lo que Jesús tenía que saber es qué es lo que el ser humano tenía y podía hacer. ¿Sí me entiendes? Jesús en ese momento no se tenía que enterar lo que Él era como Dios. Claro que Él era la imagen de Dios, pero Él tenía que recuperar la imagen de Dios a través de la imagen de un ser humano, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y por eso es que Jesús tuvo que venir y hacerse como un bebé, un infante, para que su mente incluso empiece a aprender de lo que Él era como ser humano a través de mirar a Dios. Y por eso Él decía, si ustedes han visto al Padre, me han visto a mí, porque somos iguales. Y lo que estaba queriendo decir eso es, si tú has visto al Padre y me has visto a mí, somos iguales. ¿Qué crees? Y tú y yo igual somos iguales, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Tú eres igual que el Padre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Él tuvo que entrenarse a ser el ser humano perfecto. Y en esa perfección del ser humano, creado a perfección y a imagen del ser de Dios, poder vencer inclusive a la muerte. ¿Entiendes? Despojándose de pensar en Dios, de confiar. El despojarte de algo es que dejas de confiar en esto. No quiere decir que lo has perdido, no quiere decir que lo has echado, pero dejas de confiar. Él dejó de confiar en sus calidades de Dios para aprender a confiar en sus atributos y su autoridad y el poder que tenía como ser humano. Claro. Y lo importante es entender que aunque él empezó a interactuar y a moverse como ser humano, no dejó de ser Dios, pero dejó de confiar en su naturaleza de Dios, para confiar en su naturaleza humana creada a la imagen de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que hay que entender. Y por eso ahora yo puedo entonces tener la esperanza de que cuando Jesús decía, y mayores obras harás, yo puedo hacer las obras que Jesús hacía, porque Él las hizo como ser humano. Y yo, siendo igual a Jesús como ser humano, puedo hacer las mismas obras y más, porque Jesús solamente tuvo 33 años para hacer obras. Yo voy a tener 120 años para hacer obras. Pero no las voy a hacer porque Jesús era Dios. Las voy a hacer porque Jesús es Dios, pero más que Dios, Él vino a ser mi ejemplo en calidad de ser humano. Él vino a mostrarme lo que un ser humano puede hacer. Y obviamente no solo, sino por lo que Dios ha delegado y ha depositado en el ser humano, que es su poder y su bendición. Y por eso Jesús decía, separados de mí no puedes hacer nada. Separados de Dios no puedes hacer nada. Para que lleves mucho fruto tienes que estar agarrado, dice de la vid. Y entonces vas a dar mucho fruto. Y si no estás dando fruto, va a venir mi Padre y te va a limpiar. Y te va a ayudar, te va a sostener para que lleves mucho fruto. Pero separado de mí no podrás hacer nada. Juan 15.
Juan capítulo 15. ¿Sí me entiendes? Entonces, Jesús se despojó, pero al despojarse no dejó de ser Dios. ¿Sí? Simplemente que dejó de confiar o depender de sus características de Dios para poder depender solamente de sus atributos, de su autoridad, de su bendición como ser humano creado a la imagen de Dios. Yo sé que es una vuelta circular, pero al final llegamos al mismo punto, a Dios, ¿verdad? Pero solamente un ser humano puede tener esa autoridad. Y tú puedes vivir con la esperanza. Entonces, ahora sabiendo que Jesús hizo todo esto como ser humano, siendo Dios, sí, pero como ser humano, nos da la esperanza para entender, oye, yo también puedo hacerlo, porque yo soy ser humano, yo tengo la autoridad. Él fue mi ejemplo, lo puedo hacer. Yo puedo vivir una vida victoriosa, bendecido, prosperado, que todo lo que toque florezca, vida sana, protección. Y si es necesario que un día levante muertos, levanto muertos. Si es necesario que yo mismo resucite, resucito. Y si es necesario que camine sobre el agua, pues lo voy a hacer. Porque yo soy el que tiene autoridad para caminar. Ahora sí, cuando yo decido, cuando yo no soy yo el que hace, no es el ser humano quien hace, sino que Dios, a través de la autoridad del ser humano, es el que me exalta, dice, por encima. Que decía, ¿te acuerdas que estábamos escuchando en 2 de Pedro, capítulo 5, que decía, sométanse a la mano poderosa de Dios, porque en su momento Él te exaltará? Cuando tú te sometes, dices, sí, yo estoy aquí, soy la autoridad, pero Dios lo hace a través de mí. Le das la autoridad que Dios a través de ti, que tú tienes la autoridad, lo haga y Él sea quien te exalte. Jesús estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque Jesús le dio a Dios la autoridad de poder levantar a Jesús sobre el agua. Y Dios pudo levantar a Jesús sobre el agua, no porque Jesús era Dios. Sí, era Dios. Pero Dios levantó a Jesús sobre el agua porque era un ser humano que le había dado autorización a Dios que lo levante sobre el agua. Pero solamente un ser humano puede darle esa autorización a Dios. ¿Sí me entiendes? Y eso es importantísimo de entender. Entonces, Jesús es Dios, ha sido Dios y va a ser por siempre Dios. Pero Jesús no hizo absolutamente nada de lo que hizo en sus 33 años y medio, ni siquiera su concepción, ni su resurrección, lo hizo como Dios. Pero fue todo eso en calidad de ser humano, sin dejar de ser Dios. Eso es importantísimo. ¿Sí? Pero dejó de confiar, se despojó, dice. Pero eso despojó podría ser un poco confuso, decir, oh, bueno, dejó de ser Dios. No, Él no dejó de ser Dios, Él era Dios, pero dejó de depender, de confiar o de usar sus características de Dios. Y otra vez, para depender, usar y hacerse íntimamente familiarizado con las características de un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, con la autoridad de Dios, ¿sí? Pero por ser humano. Amén.